Entonces, pues vamos a iniciar. Dame un segundo, te comparto en el PowerPoint. Listo. Entonces, hoy iniciaríamos con este libro, bueno, con este libro no, con esta sección más que todo, que ya tiene que ver con no los talentos, sino los juramentos y con el amor al enemigo, ¿sí? Acá es donde vamos a hablar de este tema, pues que es un poquito importante para nuestras vidas, ¿sí? A veces lo pasamos muy por alto, pero con estos dos temas, pues estaríamos complementando esto de sed perfectos, ¿sí? Que realmente nos llama este capítulo a sed perfectos, no solo a nivel interior, sino también a nivel exterior, ¿no? Y que tiene que estar complementado con todo lo que dijo ya anteriormente en los versos anteriores, ¿sí? Que es de los versos del primero al 32, ¿sí? Que es los que ya vimos, que es esa escalerita que tenemos que negarnos a nosotros mismos, de ahí pasar a saber, a recibir consolación, a estar realmente empezando a controlar nuestras emociones, bueno, a pasar todo esto de las bienaventuranzas, ser luz, ser sal, ¿cierto? Controlar nuestra ira, tener una doctrina totalmente correcta, bueno, todo esto que vimos a lo largo de estos 32 versículos que ya han sido varias clases desde que iniciamos, ¿cierto? Y hemos aprendido demasiado. Y con este se puede decir que con estos versos vamos a cerrar el capítulo, no el sermón, el capítulo como tal, dándonos una enseñanza acerca de los juramentos y del amor al prójimo, ¿sí? Entonces vamos a empezar y vamos a ver que este tema o este con el que vamos a cerrar este capítulo 5, ¿sí? Es lo que te acabo de decir, el tema de los juramentos, si está bien jurar o está mal, qué debo hacer en ese caso con los juramentos y también el estar con ese temor hacia los enemigos, ¿sí? Todo esto lo hemos estudiado desde un principio, vemos cómo estas enseñanzas de Yeshua realmente nos ha ayudado y nos ha enseñado cómo ser un discípulo realmente para Él. Y recordar que este sermón, sí, el sermón del monte, no lo da y no lo da directamente a gente de las multitudes, sino se lo da a quienes, a sus discípulos, aquellos que realmente lo quieren buscar, quieren estar delante de él, quieren aprender de él, ¿cierto? Entonces, este mensaje es más para aquellos que quieren ir en contra del sistema, aquellos que quieren ir en contra de lo que este mundo le está diciendo, ¿sí? A eso es a lo que él nos está diciendo que nosotros debemos ir. Y pues si nosotros empezamos a mirar qué es un discípulo, qué es lo que realmente nosotros como discípulos deberíamos de hacer, pues es alguien que aprende, alguien que tiene sed de aprender de su maestro, ¿cierto? Por eso cuando vemos películas de ciertos índoles, por lo menos de karate o algo así, el discípulo casi siempre es el que insiste, 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 ven, enséñame, 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 ¿cierto? Y nosotros somos los contrarios. El Eterno es el que dice, ven, te quiero enseñar, ven, te quiero enseñar. Y nosotros a veces somos un poquito apáticos en cuanto a eso. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que empezar a tener esa hambre de aprender del Eterno, tener esa disposición de discípulo, ¿cierto? Y algo que nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, si tú estuvieras enfrente de Yeshua, ¿tú qué le preguntarías o qué le dirías? Ven, enséñame esto. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Yo, Sí. pues yo creo que me quedo mudo, pero yo no sé qué contestar, la verdad sería algo maravilloso estar frente a él o pedirle que me dijera
las enseñanzas que les enseñó a sus discípulos cuando estaba aquí Ujú. en la tierra. Yo Sí, creo que le pediría eso. sí, es que es difícil uno decir, bueno, que de todo lo que quiero conocer le puedo pedir que me enseñe, ¿sí? O qué capacidad tengo yo de recibir todo lo que él me va a enseñar, imagínate, ¿no? O hasta muy posiblemente nos quedemos en blanco al ver la maravilla de él, ¿no? No sabemos, pero realmente esto es algo que nosotros podemos aprender a través de las letras rojas. Es como si él estuviera acá al frente enseñándonos y nos estuviera instruyendo y nos estuviera diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer en esta área y en esta área, ¿cierto? Lo hemos visto nomás con el adulterio, todo lo que nos tocó y, mejor dicho, todos esos coscorrones que nos dio, ¿cierto? Pues ahí es donde vemos realmente que Yeshua nos quiere hablar, nos quiere impartir su enseñanza y recordar que acá en el Sermón del Monte pues estaban los 12 discípulos, como lo dije en una de las clases. Muy posiblemente no solo estaban los 12 discípulos, muy posiblemente también estaban los otros 70 que aparecen ya más adelante en el libro de los Hechos. Muy posiblemente, sí, no se sabe, pero pues sabemos que de sí o sí tendrían que haber estado los 12 discípulos, ¿cierto? Como representación del pueblo de las naciones que después y a llegar a nosotros, ¿cierto? Esa enseñanza que podemos tener hoy en día, ¿no? Y de esta manera, pues ya podríamos decir que ya no pasamos a ser solo espectadores, ya no solo vamos a estar observando lo que está pasando, sino que podemos estar directamente a hacer de cuenta, estar sentado ahí al lado de Yeshua, escuchándole y entendiendo lo que él nos quiere decir. ¿Por qué? Porque ya somos injertados al pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel y a eso es a lo que nosotros debemos de llegar, ¿sí? Por eso nosotros debemos de estar queriendo estar aprendiendo sus instrucciones, si queremos ser esos discípulos capaces, esos discípulos doctos, esos discípulos que realmente trascienden, ¿sí? Que no se quedan en este mundo, sino que van directamente con él, pues de lógico que tenemos que llegar a hacer mucho más en cuanto a la aplicación de todo lo que nos está enseñando, ¿no? Por eso en Mateo 18:20 nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hoy sí que se aplica, hoy estamos tres, acá al lado tengo a mi esposito, entonces ya estamos tres, imagínate, ¿no? Entonces, se aplicaría mucho este versículo, o sea, cayó como al dillo al dedo, dicen por ahí hoy, pero pues es algo que podemos entender que el Eterno, sin importar, y lo principal es que nosotros estemos compartiendo las escrituras sin importar que haya uno solo, o haya 20 o haya multitudes, pero la importancia es llevar las escrituras tal cual como Él las quiere dar, ¿cierto? Y acá cuando hablamos de congregados en su nombre, no es congregados todos diciendo, ay, sí, yo sigo a Yeshua y ya, pare de contar. No, recordemos que cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de sus atributos, de su carácter, de sus enseñanzas, estamos reunidos en cuanto a todo lo que es Él para aprender de Él, ¿no? Entonces ya nos lleva un poquito más allá de lo que realmente nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Por eso esta enseñanza es de las que vamos a tener por seguro que Yeshua nos ha querido reunir ahorita en este momento para aprender las escrituras, para no dejarla solo un libro allá cerrado y que nadie lo estudie, sino que realmente podamos estudiarlo y podamos empezar a aplicarlo en nuestras vidas. Y con esta intención de querer aprender más de él, de ser ese discípulo, de querer estar ahí al lado de él, pues vamos a estudiar, ¿no? A aprender realmente a qué es lo que él nos quiere dar.
Y antes de continuar, Aurora, bienvenida. Es un placer tenerte. Gracias, Juliet. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. ¿Listo? Entonces vamos a entrar ya de lleno con el estudio y nos vamos a ir al verso 33. ¿Qué dice? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Recordemos, y esto lo venimos diciendo ya mucho tiempo, ¿cierto? En todos los versos, desde que empezamos en el verso 21 con el tema de Jesús y la ira, pues empezamos a ver esta frase, ¿cierto? Habéis oído que fue dicho, pero ahora yo os digo, ¿cierto? Esta frase y es algo que tenemos que estar recordando para que no se nos olvide. Y es que Yeshua no quiso decir, venga, yo voy a abrogar la ley, yo ya no, ustedes no tienen que cumplir eso, no, porque por eso nos trató en los versos del 17 al 20, nos trató el tema de la doctrina, que él no vino a abrogar, sino a cumplir, que él no canceló, sino que realmente es para cumplirla, ¿cierto? Entonces nosotros teniendo eso de que él no la va a cambiar, sino que le va a dar es que la correcta interpretación. No es que Moisés escribió o dijo lo incorrecto, no, porque pues él estaba copiando lo que el Eterno le estaba dictando, ¿cierto? Entonces no podemos decir que realmente Moisés estuviera equivocado, sino todo lo contrario. Moisés estaba en lo correcto, pero Yeshua le va a dar la interpretación correcta para que nosotros lo podamos aplicar, ¿sí? Y no transgredamos ciertos mandamientos, ¿sí? Ya vimos por lo menos el de la ira, el de no matarás, todo lo que conlleva, ¿no? Ya vimos el del adulterio, el de la codicia, porque con el adulterio tocamos también el tema de la codicia, tocamos el tema del divorcio y ahorita pues estamos tocando este tema de los juramentos, ¿no? Por eso dice y empieza a hablar ahí y recordar que pues Moisés, a pesar de que recibió todo esto, ¿cierto? Fue de hecho directamente de Dios, lo vio cara a cara y es el único profeta a nivel de todas las escrituras, el más grande, por así decirlo, que estuvo con el Eterno y le vio cara a cara, ¿cierto? Y por eso Yeshua en Mateo 5:18, y es algo que no se nos puede pasar, por eso no podemos dejar y olvidar, y cuando escuchemos que realmente Yeshua vino a abrogar, pues este versículo es la clave. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una nikut o nekudá pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Si tú sales todos los días a la calle y todavía estás pisando la misma tierra, estás pisando el mismo suelo, no se ha movido, no ha cambiado, ves las montañas en el mismo lugar, ves las naciones que no se han movido, ¿cierto? Pues, ¿qué podemos decir? La palabra del Eterno no ha pasado. Si vemos el mismo cielo, los mismos amaneceres, bueno, no los mismos amaneceres porque cambian su pintura, ¿cierto? Vemos un lienzo constantemente cambiando, pero es el mismo cielo, ¿cierto? Con sus diferentes tonos que nos da, pero podemos saber que las escrituras no han pasado. Y con esto podemos saber que todo eso no va a pasar hasta cuándo, hasta que se haya cumplido todo. Y realmente sí que falta que se cumplan muchas cosas a lo largo de la profecía, ¿cierto? Hasta que lleguemos al tiempo apocalipsis del milenio, de todo esto, pues realmente todas estas palabras no van a pasar, ¿sí? Y acá es donde vamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos habla a lo largo de los profetas? ¿Qué es lo que nos habla a lo largo de la ley acerca de los juramentos? ¿Sí? Y recordar que todo lo que Yeshua vino a dar es una
interpretación correcta de aquellos textos bíblicos, ¿cierto? No algo que no es para malinterpretar, es algo que tenemos que tener en cuenta, ese cuando yo os digo, pues les está diciendo o nos está diciendo, mira, esta es la correcta interpretación. Lo hemos visto con los otros temas, ¿cierto? Y hoy pues no va a ser la excepción, ¿sí? Y por eso vamos a ver que esto de los juramentos, ¿sí? A pesar de que a lo largo de los años se han hecho muchas malas interpretaciones, se ha sacado de contexto, ya antes se trataban los juramentos a nivel de comercio, a nivel de contratos civiles, a nivel de pactos, incluso se hacía o se ha hecho incluso hoy en día juramentos por Dios, o por lo menos estos juramentos, si yo no digo la verdad, que me caiga un rayo, ¿cierto? Eso es casi un juramento de decir, miren, yo sí estoy diciendo la verdad, ¿cierto? Y pues todos estos juramentos empiezan con como una especie de antídotos. Casi siempre los tomamos o cuando los hacemos como una especie de quitarnos una obligación, ¿sí? ¿Por qué? No sé si ustedes han visto y hemos empezado y uno lo ve con los niños chiquitos, o no sé si ustedes de niños chiquitos lo hicieron, que empezaron a hacer trampas cuando hacían juramentos, ¿cierto? Empezaban a doblar los deditos, no, si yo hago tal cosa, yo sé que no, si le doy 1000 vueltas, yo sé que no, si juro por yo no sé quiéncito que ya está muerto, entonces ya no vale, o cosas así por el estilo. Empezamos a buscarle, como dicen por ahí, la pata coja al mandamiento, ¿cierto? Y vamos a ver a lo largo de las escrituras qué es esto de no perjurarás y dónde encontramos esto de jurar, ¿sí? Y verlo como a lo largo de la Torá, de los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pues realmente tiene una implicación mucho más amplia que nosotros, la verdad no la habíamos visto, yo hasta que estudié un poquito más este tema, yo dije, ¿cómo así? Entonces, mejor dicho, estábamos rayando fuera del tiesto, ya no estábamos haciendo lo correcto. Y por eso vamos a ver a Levítico 19:12, que nos dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo firma? El Eterno. Dice yo, el Eterno. Entonces acá nos dice que no juréis falsamente por mi nombre. Y eso que sí a veces lo hacemos, ¿no? A veces, muchas veces juramos y es que por Dios que esto no sé qué, por Dios que esto y aquello, ¿cierto? Y pues casi siempre cumplimos todas esas promesas que decimos que por Dios que sí lo voy a hacer, por Dios que yo no sé qué, ¿cierto? Y casi siempre la mayoría de todas estas promesas las terminamos fallando, no las cumplimos realmente a cabalidad. Y vamos a ver qué es lo que nos trae consecuencias al incumplir estos juramentos o estas promesas que hacemos, ¿sí? En Números 32 nos dice, cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Entonces, si algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando juramos, ligamos nuestra alma a obligación. O sea, tenemos que cumplirlo o cumplirlo, porque estamos ligando es que nuestra alma. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Acá es donde nosotros nos toca empezar a refrenar nuestra boca y no estar jurando o prometiendo cosas que en un llegado momento vamos a no cumplir, ¿sí? Esto lo vemos en Números 32. Y si seguimos mirando en Deuteronomio 23:21 nos dice, cuando haces voto al Eterno tu Dios,
no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno tu Dios de ti y será ¿qué? Pecado en ti. O sea, será contado como una transgresión, un juramento que tú hagas. Imagínate, o sea, semejante peso que ya nos está poniendo. Y esto pues es un juramento a Dios, pero ¿cuántos juramentos no hemos hecho y no lo hemos terminado diciendo, por Dios que voy a hacer tal cosa? Y a veces se le decimos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestras esposas, bueno, a todos los que están a nuestro alrededor y a veces entramos así. ¿Y cuántos de todos esos juramentos hemos llegado a cumplir? ¿Será que todo eso no se nos irá contando y no se nos irá alargando fuera de los pecados que continuamente hacemos? Imagínate, nosotros involucrando muchos más y añadiendo muchos más a la lista sin darnos cuenta. Entonces estaríamos un poco mal. Por eso hay que revisar. Y ya acá nos queda la tarea es de mirar cuál y qué juramentos nosotros le hemos hecho al Eterno que tengamos que cumplir, o juramento o promesa que le hayamos hecho a alguien más, ¿no? Y sigue en el verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, perdón, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad grande del rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y acá es donde vamos a empezar a desmenuzar un poquito esto, ¿sí? Y es que algo para el contexto que se estaba dando en Yeshua, para el tiempo de Yeshua, para el tiempo de los discípulos, pues lo que se estaba dando es que este tema de los juramentos, de todo esto, pues estaba muy relacionado con números 30, ¿sí? ¿Qué números 30 qué tiene que ver? Pues vamos a leer lo que dice números 31. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo o con qué realmente están ligados los juramentos? ¿Sí? Dice en números 31. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ya lo habíamos leído, pero es bueno retomarlo. ¿Por qué? Porque se ha sacado un poquito de contexto esto que nos habla números 30, ¿sí? Y se ha llevado a algo que no debería ser. Sí, y vemos acá el voto, lo que significa voto según el Strong, que es el H5087, que quiere decir nadar, ¿sí? ¿Qué es? Es promesa, hacer o dar algo a Dios, ¿sí? Prometer, ¿cuántas cosas no hemos prometido? Por eso el voto, por eso cuando hablamos de juramentos, pues también vienen esas promesas que a veces le hacemos a los hijos, esposas, bueno, a todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y juramento ya es otra palabra que es el H7621, que es chebúa, ¿sí? ¿Qué quiere decir conjurarse, juramento solemne? Incluso también llega a hacerse con
maldición, ¿sí? También nos llega a hablar en este aspecto de la maldición, algo que nosotros tenemos que estar trabajando pues, en nuestras vidas, porque cuántas veces no hemos eh, dicho o hecho maldiciones al azar a ciertas personas y pues eso también entraría en el aspecto en este aspecto de juramento, ¿no? Y vamos a ver que este juramento viene de la raíz chava, ¿sí? Chava, que es el H7651, que si nosotros lo miramos, su raíz tiene que ver con el número 7. Algo que podemos ver, por eso dice este número está muy implicado y también tiene que ver también con Shabbat, ¿no? Por eso el día de reposo. Todo esto pues tiene que ver ligado con el juramento y recordemos que este número 7, perdón, recordemos que este número 7 implica que completo. Por eso hay una tradición, ¿sí? A lo largo de la cultura hebrea y nosotros pues podríamos decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver 7 con juramento? Pues en nuestro contexto cultural, no tiene mucho que ver, pero en el contexto cultural hebreo de la época, incluso que estaba Yeshua, pues tenía mucho que ver. Esto quería decir que cuando una persona juraba casi por 7 veces lo que ellos decían, pues era una promesa firme, completa, que el cual tenían que hacerlo, ¿sí? Es decir, si ahorita tú le juras a una persona, ni, no, mira, sí, por Dios pago esto, pero pues en la tradición hebrea, pues realmente no aplicaría hasta que tú, ¿qué? Lo repitas 7 veces. Pues imagínate, ¿no? Llegar hasta ese punto, ¿no? De tener que repetir tantas veces algo para que sí fuera como cumplido, ¿sí? Y pues que esto y que era una promesa firme, es decir, una promesa en la cual tú ya no podías quebrantar después de decir 7 veces el jurar, ¿sí? Y pues esto está muy relacionado con esta costumbre y recordemos que pues también lo hacen con el lavado de las manos, ¿cierto? 7 veces se lava una mano, 7 veces se lava la otra y así sucesivamente. Este número 7 ha tenido que ver mucho en mucha de la tradición hebrea como tal, o más bien oral, ¿sí? Por eso en Deuteronomio 23:21 nos dice, cuando haces voto al Eterno tu Dios, no tardes en pagarlo. O sea, si tú vas a hacer algo y si tú le prometiste algo que tienes que hacer, hazlo, porque a él sí no le debemos deber nada, ¿sí? Valga la redundancia. A él no le podemos deber nada. ¿Por qué? Porque él si no lo va a demandar, porque ciertamente lo demandará el eterno tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. O sea, mejor abstente de qué, de prometerlo, está diciendo acá Moisés también, y dice el verso 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Eterno tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, por eso en todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros le decimos al Eterno, sí, mira, voy a hacer tal cosa que tenemos que hacerlo. No podemos dejar de no hacerlo. Tenemos que estar trabajando en ello y cumplir realmente lo que el Eterno o lo que nosotros le habíamos dicho al Eterno, ¿sí? Entonces, esto es lo que implica. Esto por ese, a esto de los juramentos se le llama Shevuah. ¿Por qué? Porque teníamos que recomplicarlo o repetirlo 7 veces.
Te prometo que voy a hacer, 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 te prometo que voy a hacer y terminar diciendo, te prometo que voy a hacer tal cosa, ¿sí? Cuando lo repites esas 7 veces, pues ¿qué quería decir? Que estaba firme la promesa, que tú lo ibas a cumplir y eso era como antiguamente, ¿no? Antiguamente, hace 50, 40 años atrás, ¿qué pasaba cuando alguien daba la palabra? Se cumplía, ¿cierto? Eso, dar la palabra y decir, mire, yo me comprometo a algo, eso era cierto y eso se tenía que hacer, ¿cierto? No es como hoy en día uno dice, no, sí, te doy mi palabra, pero eso es más un veremos que un sí, y eso sería un veremos más, pero dictando a dónde, al no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces acá es donde nosotros tenemos que estar mirando esto y de qué manera pues nosotros quedamos pues ligados realmente a hacer esto, ¿sí? Y recordar que este pasaje de números, si tenías pues 2 borreguitas y se los prometías a alguien, pues que tenías que ir y llevar los 2 borreguitos. Si le prometías una gallina, pues vaya, llévele la gallinita. Si prometías hacer una ofrenda al Eterno, un holocausto, pues imagínate, tenías que ir y hacer el holocausto, ¿sí? Y cumplir lo que tú dijiste. Y una prueba de esto y un ejemplo de esto muy claro fue el de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, ¿no? Ella qué dijo en su oración, no dio este voto y no dijo, Dios mío, si tú me das un hijo, si tú me das, pues yo qué hago, yo te lo doy, te lo confío plenamente a ti. Dejo que te sirva toda su vida. Imagínese ese voto, ¿no? Llegó el momento en que ella tuvo que cumplirlo, ¿no? Por eso, pues Samuel significa, ¿qué significa? Escuchar, ¿no? Él me escuchó, ¿sí? Por eso es que cada vez que todo eso ustedes se imaginan, cuando ella le estaba dando de amamantar, le estaba vistiendo, lo estaba alistando, cuando ya empezaba a ver que ya tenía que soltarlo, ¿ustedes creen que fue para ella fácil, una mamá primeriza, y querer dar a su hijo y entregarlo y saber que lo podía ver una vez al año y eso, si podían viajar, pues imagínense, ¿no? Es una prueba duro. Yo creo que nosotros no soltaríamos a nuestros hijos así como así y dejándolo en un lugar que nosotros diríamos, bueno, allá va a estar bien, va a estar protegido por Dios, pero seremos capaces de soltarlo tal cual. Pues eso fue lo que hizo Ana, ¿no? Y realmente vemos que hay varios votos donde no solo Ana lo hizo, donde muchos a lo largo de la historia bíblica llegaron a hacer ciertos votos y los llegaron a cumplir. Por eso, en el capítulo 23 de Deuteronomio, verso 21, ya nos dice algo mucho más. Dice, cuando haces voto al Eterno tu Dios, no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará de ti. Bueno, esto ya lo leímos, pero dice en el verso 23, por lo que hubiere salido de tus labios, lo pagarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste al Eterno tu Dios, pagando ¿qué? Ofrenda voluntaria. No te está diciendo y no te está obligando, miras que tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿Quién fue el que se obligó? Nosotros al momento de hacer el juramento, nos estamos ligando a tener que cumplir con eso. Por eso Yeshua te dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, mejor no te obligues a nada que tú no puedas hacer, ¿sí? Y eso sí que es fácil, porque es fácil jurar, es fácil prometer, pero ir a pagar, ir a cumplir, ir a hacer esto, pues definitivamente es difícil. Por eso era ofrenda voluntaria, por eso no era algo que tú tenías
que hacer de manera obligatoria, como eran los diezmos, como eran estas otras ofrendas que habían, como la ofrenda de la culpa o la ofrenda del pecado, que sí eran obligatorias, ¿no? Esa es la diferencia a la que el Señor te está diciendo acá. Esto tú lo tienes que cumplir, pero porque tú hiciste el voto. O sea, nadie te mandó a abrir la boca y decir, mira, voy a hacer esto, ¿sí? Eso es algo que nos pasa y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de retener un poquito más la lengua, no estar prometiendo lo que se nos ocurre en la cabeza. Entonces, realmente toda esta ley, ¿qué tiene que decir? Lo que cumples al Señor, lo que le prometes al Señor, lo que le juras al Señor que tienes que hacer, tienes que cumplirlo. Tienes que, mejor dicho, correr para cumplirlo, ¿sí? O sea, lo prometiste, cúmplelo de una vez, no dejes para después lo que tú estás haciendo. Por eso en Deuteronomio 10:20 nos dice, al Eterno tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás, ¿no? O sea, solo por Él tenemos que hacer todo esto, pero pues Yeshua nos viene hablando un poquito más a fondo, diciendo, bueno, todo lo que tú cumplas lo vas a prometer ciertas veces, pero vas a estar ligado a cumplir. Vas a incluso a tener una transgresión. Si tú no llegas a cumplir, va a ser contado por pecado, pues va a traer una responsabilidad, ¿qué? Muy grande, ¿cierto? Porque digamos que ya nosotros empezamos a saldar las cuentas y empezamos a obedecer a Dios según con lo que hemos aprendido, pero cuántas promesas, digamos, hayamos hecho al día 10 promesas y esas promesas 10, ¿cuántas cumplimos? Una sola y todas las 9 restantes que serían contados como pecado. Y pues y eso añadiéndole a los que a veces hacemos sin querer, pues imagínate, ¿no? Entonces estaríamos sumando demasiado. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Yeshua decretó y dijo, voy a poner un cerco para que no transgredan esta ley. ¿Cuál fue el cerco? Y el cerco es que tú digas sí o no o no. Y vamos a ver que esto de los cercos realmente no era malo. Yeshua lo llegó a utilizar varios de los cercos que se hablaban o que los rabinos habían tocado en cuanto a este tema, ¿sí? Y vemos que realmente, y eso lo vamos a ver también más adelante con el amor hacia los enemigos, ¿sí? Que también habla acerca de lo que los rabinos decían y lo pone como algo que es bueno de practicar, ¿sí? Entonces, ¿por qué Yeshua puso este cerco? Lo mismo para lo que nosotros ponemos una baranda en las escaleras, lo mismo que para lo que nosotros ponemos una cerca para que los animales no se nos vayan, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De protegernos o de evitar hacer algo, ¿cierto? En este caso de los juramentos, pues vendría a ser que a evitar que yo transgreda, evitar que yo termine blasfemando el nombre de Dios o que termine haciendo promesas o votos que yo no voy a poder llegar a cumplir, ¿sí? Entonces, por eso te dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿sí? Y esto lo vemos en el capítulo 23 de Hechos, donde Yeshua nos da un ejemplo de cómo para esa época estaban haciendo votos, cómo empezaban a hacer ciertas cosas que realmente iba en contra de las escrituras o que simplemente lo hacían por hacerlo. Y cuánta gente no jura y rejura y perjura, pero no cumplen y lo tienen ya es como deporte, ¿sí? Por eso es que Él les dice. Y para eso vamos a ver a Hechos 21:21. ¿Sí? Porque acá vemos un caso donde a Pablo le tocó cumplir un voto, donde le tocó cumplir un juramento, donde le tocó hacer un pacto con el Eterno en este momento. ¿Sí?
¿Qué dice en Hechos 21:21? Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, acá que estaba pasando lo mismo que hoy en día. Dicen, no, Pablo está enseñando que no toca guardar la ley, que no toca guardar la Torá, que eso no, no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir nada de lo cual está escrito en la ley de Moisés. Imagínense, y estaba Pablo vivo y estaban diciendo eso. Por eso es que le proponen hacer este voto y dice el verso 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Por qué tienen la obligación de cumplir voto? Porque antes abrieron su boca y prometieron y dijeron, vamos a hacer esto. Cuando ya lo dijeron, cuando les escucharon, pues estaban ¿qué? Obligados a cumplir el voto. Por eso dice en el verso 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andarás ordenadamente, ¿qué? Guardando la ley. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Le está diciendo, mira, tú haces este pacto o este juramento, y este era un juramento, se cree que era un juramento nazareo, ¿sí? Donde pues tenían que rasurarse todo, estar limpiándose, estar ordenándose, ¿sí? Pero pues realmente no se sabe qué tipo de voto, se cree que muy posiblemente un tipo de voto nazareo, donde se iban a consagrar un poco más a Dios, ¿sí? ¿Y qué les dice? O sea, terminan diciendo para que todos vean que tú sí andas ordenadamente, que tú sí andas guardando ¿qué? La Torá, la ley de Dios, la instrucción que Dios le dio a Moisés. Imagínense usted hasta el punto que le tocó llegar a Pablo en su época para demostrar que él no estaba en contra de la ley dada a Moisés, ¿no? Y que pues también para él, pues yo creo que no hubiera sido tanta carga el haber hecho este pacto. ¿Por qué? Porque él ya estaba cumpliendo, ¿sí? Porque él estaba afanoso a estar delante de Dios y a llevar su palabra, ¿no? Y pues eso lo vemos en sus cartas. Por eso, y que vemos todo lo que implicaba, ¿no? Porque el hacer voto para esa época, pues también iba ¿con qué? Con hacer sacrificios, con llevar ofrenda al templo, con hacer todo lo que dice a lo largo de la ley de Moisés, el cumplimiento de todos los votos, ¿sí? Y pues imagínate, si Pablo hubiera dicho, no, es que la ley ya está abrogada, ya no tenemos que cumplirla, pues porque estaba diciendo esta parte, ¿cierto? De ir y dar ofrenda y de ir hacer sacrificio de ciertos animales allí en el templo, ¿no? Pues no lo hubiera hecho, no hubiera ido en contra de lo que él mismo estaba enseñando. Por eso fue que Pablo fue y al guardar y al cumplir este voto, pues hizo toda esta parte de cumplir esta promesa y con todo lo que conlleva el haber hecho este juramento, ¿cierto? Porque si no lo hubiera hecho y si él hubiera hecho todo lo que él hubiera querido hacer en su momento, pues ¿qué hubiera pasado? Uy, estuviera literalmente pisoteando, derribando todo lo que Yeshua estaba haciendo, todo lo que Yeshua había hecho por él, hubiera terminado cayendo. Por eso es que desde un principio lo que te dice incluso desde la Torah es que todo lo que cumplas, todo lo que prometas, todo lo que jures tienes que ¿qué? Que cumplirlo. No puedes prometer por prometer, tienes que cumplirlo. Pero el problema
es que, ¿qué pasaba? Nosotros como hombres, como seres humanos, a lo largo de la historia, venimos prometiendo, pero ¿qué empezaba a pasar? No cumplíamos. Empezamos a buscar una manera de dejar de lado estos juramentos, de no cumplirlos, de hacerlos fuera para, pues, para no tener que hacer esto, ¿cierto? Y pues por eso ahí es donde Yeshua establece este cerco de protección. ¿Para qué? Para venga. Ya como tú realmente, por más que uno te diga, mira, si esto te va a suceder, si tú sigues jurando, pues mejor no jures. ¿Sí? ¿Qué te dice? Pues que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pues no, mira, yo no puedo hacer eso. No, mira, yo no. Sí, sí lo hago. Cuando tú dices sí, pues de lógico que ya vas a hacerlo, ¿cierto? Pero no estás prometiendo nada. Entonces, por eso nos lleva con esta intención y con esto a cumplir la ley dada por Dios. Pero ¿cuál es el problema? Y si nosotros realmente juráramos y cumpliéramos todo lo que juramos, todo lo que decimos, pues sería como vivir en un mundo ideal. ¿Por qué? Porque todos cumplirían. Yo ya no tengo que estar corriendo detrás del niño porque el niño me prometió que se iba a portar juicioso, pero vaya a la vuelta de la esquina y se porta re mal. O ya no tengo que estar corriendo detrás de aquel que me prometió que me iba a dar una casa. O no tengo que estar corriendo detrás del gobierno diciéndole que es que usted prometió que iba a hacer tal cosa, pero ¿dónde está que no se ve, cierto? Eso lo podemos ver en diferentes etapas de nuestras vidas. O sea, no tendríamos que estarle recordando a todos, o no teníamos incluso que recordarnos o que nos estén recordando a nosotros ciertas promesas que hicimos, ¿sí? Por eso, porque seríamos un mundo totalmente ideal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no cumplimos lo que prometemos. El problema es que no hacemos conforme a lo que hicimos, por más que lo cantemos, por más que lo digamos 7 veces o lo repitamos 7 veces y pues ¿qué pasa? No lo hacemos. O simplemente que por el empezar a hacer trucos y decir, no, si yo hago estos chonguitos, no, si yo escondo mi mano, no, yo si esto cruzo mis piernas o si yo hago tal cosa, no tengo que cumplirla, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo vemos? Y eso ya uno lo ve hasta en los niños chiquitos, el empezar a hacer eso con el fin de qué? De, ay, sí, le voy a decir que yo sí voy a cumplir, pero yo no lo voy a cumplir nada, que se quede esperando, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho con ese fin? Porque muchas veces sabemos que no lo podemos cumplir, otras veces no queremos perder, ¿cierto? Y por eso terminamos que engañando a los demás, incluso pues blasfemando el nombre del Eterno. Por eso es que Yeshua llega en este momento y dice, venga. ¿Cómo así que ustedes están haciendo eso? Ustedes están invalidando lo que está escrito. Eso es lo que no quiere Dios. Ustedes hoy en día no están en un mundo ideal, pues lo que voy a ponerles es este cerco de protección y si lo cumplen, pues se van a evitar el tener muchos más pecados encima, ¿sí? A eso es a lo que él quería llegar. ¿M? Por eso es que pone este cerco y te dice, ahora les voy a poner este cerco, les voy a dar este para que ustedes no transgredan, ¿sí? Y esto es algo que lo podemos ver en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿cierto? Cómo se ponen incluso en una cama, en una cuna, pues para que el bebé no se caiga, para que no se parta un piececito, no se pegue muy duro en la cabeza, pues ¿qué se hace? Se pone algo alrededor de la cama del niño, ¿sí? Por eso es que las cunas pues vienen con ciertos barrotes, por eso las escaleras, pues con ciertos barrotes, ¿cierto? Incluso ya hay veces las piscinas también a veces hasta las rodean con barandas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se resbalen fácilmente y tengan de dónde agarrarse para no
perder. Con eso es un modo de que de protección, de resguardar nuestra vida, ¿cierto? Lo mismo está haciendo Yeshua acá. Por eso dice, no juréis en ninguna manera. Te empieza diciendo es que no jures por nada, ¿cierto? O sea, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. No jures en ninguna manera. Lo primero que te dice es no juzgues, no jures, no prometas, no hagas nada de esto, ¿cierto? Y por eso empieza diciendo ni por el cielo, porque es el estrado o el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, la ciudad que Dios escogió, ¿no? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de tu cabeza. Y Santiago, en Santiago 5:12 también viene y nos ratifica lo mismo. O sea, Santiago es como recordando esta enseñanza que hizo Yeshua. Por eso dice en Santiago 5:12, que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en qué? En condenación. Porque el pecado que nos trae condenación, ¿cierto? Entonces, por eso te está diciendo, o sea, incluso hasta Santiago lo dice de una manera mucho más corta, ¿sí? Porque pues Yeshua lo explica muy bien, pero pues Santiago como que va directo al grano, ¿no? Por eso podemos ver y en varios de los profetas podemos mirar el por qué no puedo jurar y en donde me dice que el cielo es el trono del Eterno y donde me dice que la tierra es estrado de sus pies. Eso lo podemos encontrar en Isaías 66:1, que dice, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo, como diciéndoles, venga, o sea, el cielo es todo mi trono y la tierra pues es el estrado de mis pies, imagínense, pues qué es lo que nosotros le podamos dar o brindar a él, pues eso es lo que estaba preguntando acá en Isaías, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, ya es de Isaías, y por eso Yeshua no decía algo que el pueblo no conociera, que ellos no distinguieran. Y por lo menos, ¿por qué no jurar por Jerusalén? Esto lo vemos en el Salmo 48:2, que dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, perdón, ¿de la qué? De la gran ciudad, ¿sí? Imagínate, o sea, de la gran ciudad de qué? Del rey, la ciudad del gran rey. Entonces acá por eso nos está hablando y esta ciudad del gran rey, pues ¿a quién es? Pues la de Jerusalén, esa ciudad que David conquistó y que después vendría a ser o que hoy en día pues ya vendría siendo la capital del mundo. Por eso vemos cada noticia y tiene que salir Jerusalén. ¿Porque no hablan de Galilea? ¿Porque no hablan de otras regiones, sino mucho más de Jerusalén, ¿cierto? Algo pasa en Jerusalén y todo el mundo ya lo sabe, ya no podemos decir que no, y por eso es la ciudad del gran rey. Y sigue en el verso 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y esto sí que realmente se cumple. ¿Cuántos de nosotros podemos cambiar, o por lo menos yo que tengo este cabello re negro? ¿Cómo yo lo puedo cambiar para que se me vuelva blanco, para que se me vuelva azul, morado? A no ser que use tintes, de la otra manera no puedo hacerlo. Pero sin embargo, a pesar de que yo use tintes, a medida que va a seguir creciendo, que va a salir la raíz del color de pelo que el Señor diseñó para mí, ¿cierto? Por eso no podemos hacer eso, porque si tú no eres capaz de cambiar un pelito de tu cabeza, pues sí que menos, pues vas a proteger
tu cuello como tal, ¿sí? Porque si prometes por tu cabeza o por tu vida, pues imagínate, ¿cómo vas a poder evitar el caer o el evitar llegar a maldición? ¿M? Y por eso Yeshua establece ese cerco que lo vemos en el verso 37 que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de esto de mal procede. O sea, lo que de más nosotros digamos, sí, de pronto, tal vez, te lo juro, te lo prometo, pues esto ya viene procediendo del mal, ¿sí? No es algo que nosotros podamos hacer. Por eso en Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. O sea, nosotros que tenemos el poder de la lengua. Nuestra lengua nos puede llevar para victoria como nos puede llevar para maldición. Allí es donde nosotros tenemos que estar cuidando nuestras vidas. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Será que voy a tener frutos dignos para el eterno o me estoy dejando llevar por lo que mi boca, lo que mi lengua me quiera hacer o quiera hacer? ¿Sí? Por eso es que ¿cuántas veces no vemos en bodas o en nuestro mismo matrimonio, vemos que prometemos mil cosas? Sí, yo voy a estar contigo hasta la muerte, hasta si no hay plata, si no hay que comer, yo voy a estar contigo, voy a estar en esto, en esto, en esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando llegan esos problemas? ¿Qué pasa cuando llegan esas circunstancias? Unos podemos decir que, bueno, hasta el momento he cumplido, ¿cierto? Pero ¿cuántos matrimonios a lo largo de nuestra vida no hemos visto que se rompen, que se diluyen, ¿cierto? Y acá es donde vemos realmente que por más que nosotros vemos y tenemos testigos, aún así, ¿qué pasa? Incumplimos, ¿cierto? Por eso el Eterno, pues dice, si tú no vas a cumplir, por eso pongo que al cielo y la tierra por testigos. Por eso Moisés en Deuteronomio 30 dice, pongo al cielo y a la tierra por testigos que te he dicho esto, que te he declarado esto, ¿cierto? Por eso acá Yeshua también lo dice cuando nos habla de la doctrina, de que él no abrogó, que él no anuló nada de la ley escrita, sino que realmente la quiere hacer, ¿qué? Cumplir. ¿M? Por eso Él pone también al cielo y a la tierra. ¿Por qué? Por testigos, porque es muy difícil de que ellos pasen, de que ellos se vayan. Por eso Yeshua, conociendo esta debilidad que nosotros tenemos, la perversión que hay en nuestro corazón, pues que nos dice mejor, mira, ni jures, ¿sí? Es como nosotros por lo menos decirle a un niño chiquito, que no brinque aquí, que no brinque allá, que esto, lo otro, pues nosotros llegamos en un momento como decirle, "Uy, venga, lo amarro acá a ver si es que se va a quedar quieto, ¿cierto?" Empezamos a hacer cercos, pues para que evitarle ciertas inconvenientes. Por eso dice Yeshua, venga, pues ustedes están transgrediendo tal, de tal modo que ya les da igual, pues mejor ni juren. Sí, ni mejor ni prometan, mejor ni hagan voto con el fin de que, ¿qué? De que no lleguen a condenación. ¿M? Entonces, por eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y algo que nos dice acá y es que realmente cuando nosotros tenemos que jurar, y casi siempre en la mayoría de los casos nos pasan así, y es casi siempre cuando ya la gente no nos cree, ¿no? No sé si a ustedes le ha pasado que llega su hijo o su hija o uno llega donde el papá él dice, mira, es que necesito tal cosa o voy a hacer tal cosa y empiezas jurándolo porque ves como que la cara de la otra persona así, ¿cuándo irá a cumplir eso? ¿Será que sí? ¿Será que lo voy a ver? Y ven esa cara de duda, pues empezamos a hacer que el juramento. Empezamos a decirle, sí, mira, yo sí lo voy a cumplir, te lo juro, te no sé qué, ¿cierto? No sé si ustedes han pasado o lo han hecho o lo han escuchado de alguien que sea muy cercano
a ti. Y ahí es cuando uno empieza a decirle, mira, pues ya no me diga nada, ya no me prometa nada, mejor cómpralo, ¿cierto? Ya dejé de decir y prometer, porque pues ya como dicen por ahí, ya ni con juramentos, ni con promesas te creen, ¿cierto? Y esto lo podemos ver con los políticos. ¿Cuántos de nosotros ya le creemos a todos los políticos que se suben allá arriba? Y te andan botando rosas y prometiendo y diciendo, pues ya uno dice, ¿será que sí? Pues votemos por este a ver si cumple, ¿cierto? A veces decimos así. Y pues eso llega tanto que es por la incredulidad que a veces nosotros o esa falta de prestigio que realmente estamos perdiendo. Y si estamos llegando hasta el punto, pues es definitivamente porque prometemos y prometemos, pero no cumplimos, ¿sí? Y por eso, pues Yeshua está diciendo, venga, pues hagan esto, dejen de hacer esto y hagan esto. Y que realmente no era algo que él haya querido no hacerlo, ¿sí? No es algo que él haya dicho, no, yo no lo voy a hacer, no es algo que él haya dicho, no, es que esto es revolucionario para su época, no era revolucionario porque ya varios rabinos lo habían dicho, y eso lo podemos encontrar en el Talmud, ¿sí? Acá les dejo, eso ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama Sefaria, si no estoy mal, sefaria.com. Si no estoy mal, después les mando el link. Incluso tienen una aplicación donde ustedes pueden buscar que se llama Baba Mexia, en la sección 49A, que es lo que vamos a leer a continuación, ¿sí? Donde vamos a entender qué fue lo que este personaje dice. Dice, la Gemara plantea una objeción. ¿De quién? Del Rabí Yoshei, hijo de Rabí Judá, dice, ¿cuál es el significado cuál es el significado cuando en el versículo dice un efa justo y un injusto tendréis? Pero no está incluido un in en una efa porque es necesario incluir ambos. Más bien, esta es solo una alusión que sirve para decirte que tu sí debe ser justo y tú no debes ser justo. Aparentemente es una misbat, es un mandamiento, cumplir tus promesas o sus promesas. Por eso dice Abaya, a- Abaye, dice, este verso significa que uno no debe decir un asunto con la boca y pensar en otro asunto con el corazón, lo que estábamos diciendo. Ay, yo le hago chonguitos porque es que yo no quiero cumplir esa promesa, se la digo por salir del paso, pero hago el chonguito y digo, no, 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 mejor no lo voy a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para no terminar haciendo eso. Por eso sigue diciendo, está prohibido que uno contraiga un compromiso que no tiene intención de cumplir. Por eso dice que el rabino Kahana hizo su compromiso de buena fe y no cumplió debido al cambio de circunstancias. Eso no está prohibido. Una cosa es que tú prometas algo y por X o Y razón no la pudiste cumplir. Eso con perspectiva en qué? En que tú prometiste que mañana ibas a estar en tal lado, pero preciso yo, Dios te llamó antes a tu reino. Entonces, pues tú lo cumpliste, lo incumpliste, pero realmente porque te salió de tus manos, ya el Eterno te había llamado, ya ni modos de cómo cumplir, ¿cierto? O porque definitivamente te pasó un accidente, ¿sí? No pudiste llegar porque realmente se te salió de las manos. No fue porque tú quisiste incumplir aquello que tú prometiste. Si vemos, esto lo está diciendo y esto que habla ahí de una efa justo, un injusto tendréis, pues eso es lo que habla Levítico 19:36, que dice balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis.
yo el Eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? Entonces, ahí como diciendo, no, es que vamos a hacer que un sí sea justo, sea proporcional, diciendo, sí, yo voy a cumplir esto, sí, yo voy a hacer esto, porque ya no estoy prometiendo, sino estoy dando mi afirmación de que la voy a cumplir, ¿cierto? A eso es a lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Y por eso, pues, Yeshua, vemos que no se sacó nada debajo de la manga, no dijo algo porque sí, ¿sí? Sino que realmente él conocía, imagínate, hasta conocía la ley oral en su momento, ¿sí? Entonces, el propósito de Yeshua, pues, era que protegernos de blasfemar el nombre del Eterno, e ir a incurrir en incumplimientos, ¿sí? Que realmente eso sí que hallamos mucho nosotros en hacer. Por eso es que nuestro llamado es a qué, a quitarnos esa fama de mentiroso que tenemos, que por eso es que nos toca estar jurándole a la gente y estar diciendo, sí, pero es que es verdad, mira, te prometo que allá voy a estar, ¿cierto? A veces terminamos diciendo así. No, sí, pero es que sí, 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 te prometo, ¿no? Terminamos prometiendo cosas que realmente no deberíamos. Por eso deberíamos a empezar a recuperar nuestra credibilidad, a dejar de ser mentirosos y volvernos una persona que realmente cumple su palabra. Si tú dices, sí, voy a estar ahí a las 5, esté a las 5 en punto, ¿sí? No es que media hora después, bueno, eso sí lo digo mucho porque acá en Colombia somos de los que decimos, mira, allá voy allá, pero ese ya voy llegando, ese es estoy saliendo de mi casa casi siempre, ¿sí? O cuando decimos, no, 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 en media hora llego, eso quiere decir que casi en una hora, hora y media estamos llegando, ¿sí? Tenemos esa mala conducta y sí, somos famosos por eso y realmente es algo que nos toca mejorar no solo como cultura, sino pues a mí también, porque pues hay cosas que realmente se pegan de esto, venimos mal enseñados en esta área y pues es donde debemos empezar a decir, sí, sí, yo estoy allá a las 5 en punto, bueno, por lo menos llega 5 minutos antes para que no te cojan corriendo, ¿cierto? No estés corriendo y es que tengo que llegar a las 5 en punto y corre, 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 ¿cierto? Pues no, tratemos de salir con tiempo, con el tal de cumplir realmente lo que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no crear esa incertidumbre, para no ser esas personas tan informales que realmente la otra persona no va a saber si sí cumplimos o no cumplimos o nos salimos por la tangente o qué estamos haciendo, ¿cierto? Y realmente pues esta enseñanza yo creo que nos pega muchísimo a todos debido a que nosotros tenemos una fama de incumplir, una fama de decir que somos discípulos del Eterno, pero a la hora del té, a la hora de cumplir, pues realmente estamos desfasados, ¿cierto? Estamos yendo por donde no debemos, incumpliendo realmente esa palabra que el Eterno o que nosotros decimos que tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros decimos, sí, yo estoy con el Eterno, yo cumplo lo que Él me dice, pero vamos, salimos a la vuelta de la esquina y alguien nos dijo M y yo le respondo JLK, ¿sí? Y pues ahí es donde decimos, uy, y acá yo qué, y preciso a la persona que le decimos, mira, tienes que hacer esto, 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 y nos ve haciendo eso, pues, ¿qué va a pensar esta persona? No, pues mire, si está haciendo eso y me dice acá, no, pues esto es más mentiroso, eso no va a cumplir lo que está diciendo, pues otro más para el redil de los maestros falsos, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que llegar a cumplir las escrituras. Por eso Yeshua dio este cerco. Por eso es que en todo lo que hemos visto, ¿m? En todos los textos, cuando nos habló de la ira, del adulterio, del divorcio y ahorita en el juramento, cuando nos dice, más yo os digo, nos está hablando con autoridad, nos está diciendo, yo no les estoy hablando en cómo el sistema, yo no les estoy hablando esto, sino que te está diciendo que
mira, esto es lo que tienes que cumplir, ya lo han dicho estas X personas, yo estoy de acuerdo con ellos, mira, hazlo porque es de la única manera que vas a evitar transgredir mucho más los mandamientos. Él afirma y establece lo que realmente es correcto y nos da esa correcta manera de interpretar las escrituras, ¿no? Por eso podemos llegar al entendimiento a saber que si pues nosotros no queremos ser parte de las multitudes y queremos seguir a Yeshua, pues nos toca empezar a trabajar también en este aspecto. Por eso es que este sermón del monte, si lo vemos, pues esto no es para cualquiera, ¿cierto? Esto no es para el que diga, ay, venga, sí, yo quiero seguirlo, pero hasta cierto punto, sino es aquel que se quiere zambullir y seguir realmente en el eterno y hacer lo que él nos está llamando a hacer, ¿cierto? Por eso nos llama que, y en este sí nos llama es a que a pensar lo que vamos a decir, porque por eso no podemos abrir la boca por abrirla, sino pues que empecemos a cumplir lo que estamos diciendo y que realmente empezamos a hablar, ya no prometas, empieza a purificar lo que tú dices, a santificar tus labios para que ya no estés prometiendo a la ligera o jurando a la ligera, sino que cuando lo hagas sepa realmente lo que Dios te está pidiendo. Y si vimos en el estudio pasado, con esto del adulterio y el divorcio, hicimos como ese pacto de purificar nuestros ojos, que es lo que nuestros ojos ven, apartarnos de todo aquello que nos hace caer, ¿cierto? Y estar haciendo este pacto casi a diario, ¿cierto? Y pues ahí, ¿qué tenemos que hacer ahora acá? ¿Qué nos llama? Nos llama a qué? Hacer un pacto con nuestra boca, a que hablemos verdad, a que hablemos conforme a nuestro llamado y conforme a lo que hemos venido hablando. No sé si hasta acá vamos bien o tengan alguna duda o algún comentario que quieran decir. Pues está claro, Juliet, eso de promesas que hemos hecho, juramentos, o bueno, yo más bien de promesas, ¿no? Con mis hijos y ahorita sí que me hace recordar cosas y digo, bueno, qué mal estaba, ¿no? Pero, o qué mal he estado porque algunas las cumplí y algunas otras no las cumplí, pero pues está claro este estudio de hoy. Aurora, ¿ibas a decir algo? Sí, perdón, pues sí, también nosotros, ¿no? Como hijos, igual, promesas que hicimos a nuestros padres también, y no las cumplimos o las tomábamos así, pues de broma, ¿no? No sé. Sí, cosas así que la lengua, si le damos ese poder, pues puede ser. Ahora sí que puede ser nuestra ruina, o Mm. si cumplimos, pues puede ser nuestra gloria. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que, pues sí, en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos. Ese está ahí mi comentario. Ujú, vale, gracias. Y sí, si vemos es que realmente nos toca trabajar en muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo en este de las promesas y que es algo que casi no hablamos, casi no se nos enseña la importancia de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿no? Y que incluso Santiago es uno de que nos dice en su carta, ven. Algo que nosotros casi se nos dificulta controlar y es el miembro chiquito, pero más indomable, pues cuál es nuestra lengua, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos pensando algo, cuando menos nos damos cuenta, ya salió por nuestra boca y uno como que, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Cierto? Entonces es el empezar a refrenar nuestra boca, el empezar a hacer esta parte, pues no va a ser tan fácil, tenemos que trabajarla. ¿M? Y por eso el fundamento de seguir
buscando más del Eterno, aprendiendo más de Él y realmente sabiendo pues que con Él pues tenemos todo, ¿cierto? Y por eso pues es que necesitamos pues aprender mucho más de él y llegar a hacer este llamado, ¿sí? Y saber pues que no lo podemos hacer al 100% solos, necesitamos buscar del Eterno y saber que si estamos con él, pues realmente él nos va a ayudar a cambiar esto y a realmente a estar cumpliendo lo que él nos está pidiendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir acá con el verso 38, ¿sí? ¿Qué nos dice? Y que ahora pues ya vimos el tema, los juramentos, ahora vamos a entrar al tema del amor al prójimo, ¿sí? Que esto pues también entra al enemigo, ¿no? Recordemos que cuando hablamos del prójimo, pues hablamos de la persona mm, que no es familia, sino que realmente es aquella a la que nosotros pues como que no los damos como de mucho, no nos apetece mucho servirles, ayudarles, sino que más bien como a alejarlos. Que es a nuestros enemigos o aquellos a los que nosotros en nuestra visión decimos que no se merece nada, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, no, es que le doy este comer, pero es que la verdad no se lo merece, pero se lo doy, ¿cierto? A veces lo hemos dicho. O hemos visto gente que lo dice o lo hace, ¿cierto? Entonces, a esto es a lo que nos va a llamar y nos va a enseñar acá Yeshua varias cositas que sí tenemos que trabajar. Por eso en el verso 38 nos dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Entonces, imagínense lo que nos dice, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde sale esto? ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo 21-22, que dice, si algunos riñeren e hicieren a mujer e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les perdón, conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, en cuanto a qué nos está hablando este capítulo de Éxodo 21, es la restitución. Yo te boté una moneda de oro, tengo que pagar la moneda de oro porque no es mía, no me pertenece, ¿sí? Lo mismo, si te pedí prestado un cordero y lo tengo que cuidar porque es que necesito la lana y lo voy a tener 6 meses, pues en esos meses tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo porque no es mío, ¿sí? Y cuando se lo lleve otra vez a la persona, pues tiene que estar totalmente bueno, en buen estado, en perfecto estado, así como me lo entregaron, o si no, pues tengo que resarcir, tengo que dar algo de restitución en cuanto a ello, ¿sí? Y por esto, este es uno de los versículos que se ha interpretado a lo largo de la historia y es donde dicen donde se permite la venganza, ¿sí? Donde podemos decir, bueno, no, es que ahí la intención es vengarse. Ah, usted me lastimó el ojo, pues ahora yo le voy a lastimar el ojo. Cuando no es así, si lo vemos, está hablando en el contexto de que si a una mujer embarazada la hieren, pues el marido puede poner un castigo de restitución por ese daño que le hicieron, ¿cierto? Es decir, no me voy a pasar, no me voy a exceder, voy a pedir lo justo, ¿sí? Que es casi lo que nosotros de por sí no hacemos, ¿cierto? Ay, me rompió el lápiz, pues ahora yo le voy a romper toda la cartuchera, ¿sí? Algo así por el estilo hacemos nosotros. Y pues esa no era la intención del mandamiento. Cuando se puso la intención del mandamiento, pues fue ¿qué? Limitar, que no nos pasáramos mm,
a hacer más allá de lo que no podemos hacer, ¿sí? O sea, que no sea la intención de hacer o ya pasarnos y que yo te pongo el ojo, tú me pones el ojo morado, ahora yo te pongo dos ojos morados. No, que si tú me pusiste un ojo morado, yo tengo que ponerte un ojo morado, no más, ¿sí? A eso es a lo que nos llama. Por eso todas estas leyes de Éxodo 21 nos está hablando acerca de las leyes de qué, de compensación. Leyes con el propósito de compensar un daño, de resarcir una pérdida, un daño, algo que yo hice mal o que me hicieron mal, que yo puedo pedir una compensación de manera puntual, ¿sí? Pero el problema es que se sacó de contexto. Se dice, no, es que ya como, no, mire, es que acá me está diciendo, es que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, entonces, ya puedo hacer y deshacer, ¿sí? Ya me está dando la autorización de vengarme, cuando realmente no es así, ¿sí? Porque si fuera así, pues entonces tú tienes, y lo que dice la ley, lo que está diciendo ahí en Éxodo 21 es lo que te dice, bueno, si tú perdiste 10 pesos, tienes que pagar 10 pesos, no tienes que pagar 15, 20, 30, ¿sí? Sino los 10 pesos, ¿sí? Ya otra cosa es que ya para tú resarcir el daño y que digamos tú te tardaste mucho tiempo, pues hay una ley de compensación, ya no de resarcir, sino de compensación. Es decir, que tú dices, bueno, le va a pagar estos 10, pero como está enojada, como le fallé, le hice esto, pues ahora le va a dar 5 pesos más, ¿sí? Y con eso le doy 15 y la persona se va a alegrar y ya no me va y me va a perdonar más fácilmente, ¿sí? Por decirlo así. ¿Sí? Y eso sí que ha pasado. ¿Cuántas veces no le debemos a una persona 10, 20 años y ya hasta la persona nos dejó de hablar, nos odió y dijo que somos mala paga, y mejor dicho, yo no sé qué, y dejó de hablar, ¿no es cierto? Pero si nosotros llegamos, vamos y le llevamos la plata que le debíamos a esta persona y le llevamos algo más, ¿sí? No sé, lo que esté en nuestra capacidad y pues le llevamos algo más, ¿qué va a pasar con esta persona? Se va a poner furiosa, va a decir, uy, no, pero es que ¿por qué me trajiste de más? No, antes va a estar agradeciendo, ¿cierto? Es lo mismo que a ti, te deben cierta cantidad de plata, hace años, ¿cierto? Y llega en el momento a tu puerta y te dicen, venga, te vengo a pagar lo que te debía, mira, acá está lo que te debía y te traje este excedente para que me perdones por la demora y no sé qué, ¿cierto? ¿Tú qué le vas a decir? Ay, no, pero es que ¿por qué tantos años y me va a venir? No, pues a uno lo dejan desarmado, ¿cierto? Porque vamos a poder hacer muchas más cosas. Y pues la persona va a entender y va a decir, bueno, pues por lo menos y está acá y puso la cara, ¿cierto? Entonces todo eso ayuda. Por eso esto que Yeshua está enseñando acá es dar una compensación justa, un resarcir justo, ¿sí? No algo que tenía que estar en cuanto a venganza y que era algo permitido, que es algo permitido en el judaísmo, que es algo realmente que se dio, sino que realmente no era algo que se debía hacer, ¿sí? Y no es algo que se debería hacer en nuestra casa, no permitirlo en nuestra familia, porque realmente pues estaríamos haciendo un daño. Por eso eh, a veces se empieza a radicalizar o a tomar estas leyes de una manera tan al extremo de que se tiene que cumplir tal cual como está escrito y pues empezamos a ir a radical el mandamiento, la observancia y pues con el propósito de qué? De ponerle cierto cerco, cierta cosa para decir, venga, es que tú puedes llegar hasta este límite, pero no puedes pasar esto, ¿sí?
Hay cercos como que nos ayudan, pero hay también cercos que no nos ayudan a avanzar en este proceso. Por eso Yeshua habló este tema de los juramentos, poniendo este terco, estableciendo, diciendo, mira, mejor no jures porque te evitas problemas, ¿cierto? Y por eso también acá está diciendo de manera muy puntual, no te vengues, no guardes rencor a tu prójimo. Y eso lo vemos en otros mandamientos, ¿cierto? Recordemos que todos estos mandamientos no van por sí solos, toda la Torah es un complemento que se complementa lo uno con lo otro, ¿sí? Por eso es que estamos llamados a eso y por eso dice en el verso 39. Pero yo os digo, ¿qué dice el Yeshua en cuanto a esto? No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Qué quiere decir acá? Y esto es a veces lo tomamos de manera irreal o literal, utópico, como ustedes quieran decirle. Y es que a veces decimos o nos enseñan, no, venga, es que si alguien te dice algo, si te pega, si te hace, pues venga, póngale la otra mejilla, ¿cierto? Casi siempre nos está diciendo esto. Y acá es donde nosotros tenemos que recordar que este sermón no es para multitudes, no es para todos, porque acá me van a decir, no, pero es que ¿cómo es posible que yo tenga que hacer esto? Pues si tú ves que realmente no puedes hacer esto, pues no estás queriendo ser un discípulo de Yeshua, ¿sí? Lastimosamente debemos decirlo así, igual Yeshua lo dijo en un momento. Nosotros, si queremos cumplir, pues debemos estar dispuestos a dar lo que necesitamos hacer y dispuestos a seguir sus mandamientos y cumplirlos, ¿cierto? Pero es que esto de ser discípulo va a llegar o a veces lo podemos decir, no, es que esto es ridículo, es imposible cumplirlo, ¿cómo así? Que porque me pegó una cachetada, yo le tengo que poner la otra para que me pegue la otra cachetada. O sea, no, yo cómo voy a hacer eso, ¿cierto? Y a veces lo pensamos. No, que si me puso un ojo morado, le tengo que poner el otro para que me apareje las dos ojos. Con eso quedó como, como el oso panda, ¿sí? Con ese oso de anteojos, es más bien que le dicen. No, pues para quedar parejos, pues no, o sea, no es el hecho de que lleguemos a eso, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque debemos de entender realmente lo que nos dice o lo que nos quiere decir y por eso pues tenemos que mirar diferentes traducciones, tenemos que mirar diferentes cosas para poder entenderlo, ¿sí? Por eso en el Mateo Echentop, ¿sí? Si ustedes lo buscan en Mateo Echentop, nos dice que automáticamente le pongas la otra mejilla. No le dice pon la otra mejilla, sino que ¿qué? Te dice prepara la otra mejilla. Eso es muy diferente. Porque tú, ¿qué estás haciendo? Tú sabes, oh, prepárate porque muy posiblemente ya te va a doler la otra mejilla también porque te van a golpear de una vez, ¿sí? O sea, prepárate porque muy posiblemente vas a sentir un poco más, ¿sí? Que no seas ingenuo, o sea, es como hoy en día, te robaron, no seas ingenuo de que no te van a volver a robar, prepárate, ¿cierto? A eso es a lo que nos está llamando. No, que me robaron allí en el camión, en el carro, en el medio de transporte donde tú te muevas y preciso fueron y me robaron y yo ni me di cuenta. Pero, ¿qué te está diciendo Yeshua? Prepárate porque muy posiblemente lo van a volver a hacer. Entonces, ¿yo cómo me preparo? Ah, venga, voy a meterme por acá, voy a guardar por acá mis cosas, por acá, cosa que no la encuentre fácil, que si vienen y me quitan el bolso, no, tengo mis papeles en otro lado y así sucesivamente, pues, ¿qué estoy haciendo? Me estoy preparando porque muy posiblemente me va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque este mundo no es
justo. Estamos en un mundo totalmente injusto, en un mundo donde existe la maldad, en un mundo donde no hay nada bueno, donde cada vez se aleja más de lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Donde cogieron y preciso te pisaron el otro pie, pues prepárate porque muy posiblemente alguien llegue y te pise el otro, ¿sí? O sea, eso es lo que te está diciendo. Prepárate porque si te traicionó tu amigo, muy posiblemente más adelante va a venir otra persona y te va a traicionar, ¿sí? Eso es lo que te dice la Biblia. Y si vemos, de por sí no es descabellado, cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? De que estamos y caemos y a veces en el mismo golpe y a veces en el mismo golpe, pues ahí es donde tenemos nosotros que prepararnos. ¿Qué es prepararnos? Prepararme para que no pase algo mayor, es para yo no sentir el mismo dolor, para yo no afectarme tanto. Entonces, ¿qué hago? Ah, no, sí, yo voy a hablar con todo el mundo, voy a ser muy pero ya no le voy a abrir el corazón a todo el mundo, solo se lo abro al Eterno, ¿sí? Cosas así por el estilo. ¿Qué hago yo para prepararme? Y es por decir, ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes ven y todos los días a las 12 de la noche llega un ladrón y les roba algo? ¿Ustedes qué hacen? Pues si ven que esto se repite regularmente, pues van a empezar a hacer algo porque ya saben que a las 12 llega, pues venga, le preparo algo pues para cogerlo, para grabarlo, para tener, no sé, evidencia para llevarlo a la jefatura o cosas así por el estilo, ¿cierto? Empezamos a hacer algo para que ya no me vuelva a ocurrir porque te cansas de que tú obtienes algo y ya vuelves a perder otra vez, ¿cierto? A eso es a lo que nos está diciendo Yeshua. No dejes, no dejes que esto, ¿sí? Que si te pegaron, bueno, no es que pongas la otra mejilla, sino que te prepares. Prepárate porque realmente probablemente te van a poder a golpear, ¿sí? Y algo que dice Joseph ahí en el audio es te prepares porque estamos viviendo en un mundo agresivo, violento, en el que la gente va a tratar de hacerte daño, pero que no debemos tener una actitud de ¿qué? De venganza. No es que voy a tener esa actitud de ojo por ojo. Ah, es que me pisó el pie. Venga, yo le piso el pie más duro, ¿sí? Ay, no, es que preciso me jalaron el pelo y no se dieron cuenta. Venga, yo le jalo el pelo porque es que me dolió. Pues tampoco llegar a ese punto de vengarme por todo lo que me está pasando porque nosotros no está en nosotros. Por eso dice, y en las escrituras dice, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Eterno. Él va a dar su retribución en su debido momento. Por eso lo que nos está diciendo es que en vez de pagar mal por mal o bien por bien, ¿sí? Como el mundo lo dice, ay, si te dan respeto, pues tú respeta, ¿sí? Si no te respetan, pues de eso sácale el apellido, ¿sí? Acá en Colombia decimos sácale el apellido, es mejor dicho, ya háblale con X, Y, Z, ¿sí? En cuanto a vocabulario no muy bien visto, ¿sí? Y o sé muy agresivo o responde cosas así por el estilo. A eso es a lo que no nos está diciendo el Eterno, ¿sí? No seamos como el mundo. Si a ti te pagaron mal, bueno, déjaselo a Dios, pero tú sigue haciendo el bien, que no te canses de hacer el bien, que no ceses de hacer el bien sin importar lo que estés viviendo o lo que hayas vivido con X o Y personas, ¿sí? Porque cuántas veces decimos, no, pero es que vea, yo era tan bueno, pero es que realmente lo ponen a uno y lo hacen cambiar. Yo a mí me gustaba ayudar, pero llegó yo no sé quiéncito y ya no pude ayudar porque no, ya no sé si darles o no darles, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y realmente esto sí que pasa muy seguido. A veces pues preferimos pues hacer lo que el mundo hace, pagar mal por mal, bien por bien, ¿cierto? Si me respetan, pues yo respeto, pero si no me respetan, pues agárrese, ¿cierto? Casi siempre a veces decimos o lo pensamos y allí es donde debemos de tratar de evitar eso. Por eso dice que si
que si te pegan en una mejilla, pues prepárate porque muy posiblemente, de pronto no en el instante, después más adelante te van a pegar en la otra. Entonces, prepárate porque este mundo no es justo. No estamos todavía en el milenio donde sí vamos a ser justo, donde todo se va a respetar, pues tenemos que tener paciencia hasta que lleguemos allí. Por eso sigue en el verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que quiera venir y pidiéndote algo, pues que dice, dale también un extra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? No pelees por cosas materiales, ¿sí? Y esto sí que nos pasa cuando nos vienen a atracar, nosotros peleamos para que no nos quiten las cosas, ¿cierto? Y a veces preferimos no, mejor dicho, no, y hasta ponemos nuestra vida en riesgo con tal de no perder ciertas cosas materiales que después se pueden volver a recuperar. ¿M? Y esto realmente lo complementa con lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, que dice que cómo es posible que haya pleito entre ustedes como hermanos. Y esto recordemos que se lo está diciendo a quienes, a los discípulos, no se lo está diciendo a gente extraña, a las multitudes, se lo está diciendo a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Si a ti te pegan en la mejilla, prepárate porque muy posiblemente uno de los que está en la congregación te va a lastimar. O sea, estamos todavía en este mundo que es injusto, estamos en este mundo todavía donde todos fallamos. No podemos esperar que porque estamos en las escrituras y estamos en Dios, pues yo no voy a herir a alguien o alguien no me va a herir a mí. O sea, eso es ilógico, eso es irreal, sacarlo de contexto y decir, no, pues ahora ya me meto en la burbujita, ya no hablo con nadie y ya nadie me va a lastimar, no va a lastimar a nadie. Pues tampoco vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Por eso ya acá nos dice, ya no se peleen por cosas materiales, y esto lo vemos en Primera de Corintios 6:7, que nos dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudasteis, y esto, ¿a quiénes? A los hermanos, a aquellos que compartían la fe. Por eso es que incluso Joseph dice que ha llegado a tomar la decisión de que casi no se hace negocio acá entre la misma comunidad, pues para evitar estos roces, ¿sí? Porque es que empiezan a decir, mira, aquel me vendió el carro, me vendió una cafetera, le duró 2, 3 días y ya después empezó a andarle el carro chillando, ya no le funcionaba muy bien, ¿cierto? Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Al que no lo vendió. No, mire, es que usted me vendió eso en mal estado. Y si es hermano, si es alguien de la comunidad, pues imagínate. ¿Cuánto no más duro le vamos a dar? ¿Por qué me vendió esto así? ¿Por qué no sé qué? Por eso Pablo les está diciendo, ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué tienen que llevarlo incluso ante tribunales que son terrenales? ¿Por qué no tratan de arreglar las cosas entre ustedes? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? ¿Por qué no llegan a una solución? ¿Sí? Entre ustedes, porque tienen que hacer esto y hacer esto pues mucho más grande, ¿sí? Y esto lo vemos ya, por lo menos en los versos 1 de este capítulo 6 de de Corintios, cómo es que se estaban incluso hasta demandando, ¿sí? Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, es que ni siquiera se iban ante los líderes más antiguos, sino que preferían ir y mandarlos y demandarlos, y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros, ¿no? Bueno, si ya es alguien extranjero, si ya es alguien que no está en pacto y lo hace, bueno, para eso tenemos la ley, ¿cierto? Pero si es en la comunidad, pues tratar de considerar, de buscar a gente que esté, digamos, en más conocimiento, ¿sí?
o que lleve más años en cuanto a las escrituras, pues llegar a pedir consejo, ven, ¿qué debemos hacer acá, acá? Por eso es que Pablo dice, ¿por qué tienen que ir delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles hemos de juzgar? A los caídos, a aquellos que fallaron, a aquellos que se rebelaron, ¿sí? Eso es algo que no vamos a olvidar y que no podemos pasar por alto. Por eso sigue diciendo, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de mejor estima en la iglesia. O sea, tenemos que mirar y tenemos que estar realmente buscando esto de que sea en lo más que podamos arreglarlo, sea entre la comunidad. Por eso, pues se trata de evitar de hacer sociedades, por eso se trata de evitar de vender, de hacer negocio, porque casi siempre en eso van a haber desacuerdos, van a haber pleitos, se van a pelear y más por dinero y más por cosas así por el estilo. Pues por eso es que dice, arréglelo, trátenlo de arreglar en la comunidad antes de irse a los tribunales paganos o injustos, ¿sí? Porque pues ellos van a juzgar de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus pensamientos, y hoy lo podemos ver, ¿no? Que ya como que las leyes no se cumplen y se cumplen son más las injustas que realmente lo que debería estar aplicando. Por eso cuando habla de la capa, pues ahí lo que está enseñando, sí, lo que también Pablo enseñó mucho más adelante, es que sufras el agravio. O sea, si te está pidiendo tal cosa y ves que pues va a querer hacer más daño, pues ven, yo te doy más esto, con tal de que te vayas, con tal de que no me hagas daño, ¿sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Es por eso que lo que está escrito y a veces eso nos pasa cuando nos ponemos de fiador de alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando le empezamos a prestar a nombre de alguien, es decir, ponemos nuestro nombre y sacamos prestado para otra persona, y esto sucede más con bancos, más con personas, o acá le decimos culebras, pero son aquellos que venden o que te prestan plata muy fácil, pero para pagarlas son con intereses muy altos que a veces es difícil de pagar, y eso lo hacen con el fin de qué, de despojarte de casi todo lo que tienes, ¿cierto? Y si tú le prestas el nombre, si tú prestas tu nombre, tu número de documento, prestas todo para prestar para prestar y para pedir prestado y que la otra persona lo disfrute, ¿qué tal si la otra persona no te paga y se va y se escapa? ¿Qué va a pasar contigo? Quedas mal, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que nos llama y lo vamos a ver mucho mejor la clase entrante, vamos a explicarlo mejor. Ya nos faltan 8 minuticos, entonces como para que no quede cortado. No sé hasta acá cómo vamos, no sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes o quieran hacer algún Al- comentario. no, más bien así como que aclaro algunas dudas que tenía con eso precisamente del ojo por ojo y todo eso de la venganza o de cuando te hacen, ¿no? Que pongas la otra mejilla. Es así como que sí tiene ahí duda, ¿no? Porque mucha gente dice, "Ay, ¿por qué voy a dejar que si me vienen me vuelvan a herir?" O sea, ponerme así como de tapete para que me pues, estén pisoteando siempre, ¿no? Ujú, Entonces eso me aclara mucho. De que sí debes prevenirte, porque como dices, el hombre es imperfecto y todos fallamos. ujú. Entonces, pues, no tenemos que tener expectativas del hombre, sino amar a Dios y saber que Él nos ama, porque Él es el único que realmente nos puede amar de verdad. Entonces, a mí sí me sirvió para aclarar esas dudas, precisamente. Gracias, Julia. Vale.
No hay que aclarar que realmente en el único que podemos tener expectativas, pues es en Dios. Dicen, Sí, porque claro, el sí, resto, porque él es no. el que está más. Es por eso que a veces sí, ¿no? La gente pues tiene sus expectativas en los demás y Ujú, se sienten decepcionados, heridos cuando alguien les falla, pero pues ya con todo esto, pues hay que ir entendiendo y llevarlo a la práctica y seguir con la palabra, que eso es lo que nos da sabiduría y paz en el corazón. ujú. Sí, y que a veces de por sí hace, y más cuando somos creyentes, o sea, la gente espera que nosotros como creyentes seamos totalmente perfectos y ponen unas expectativas en nosotros que yo digo, venga, pero ¿por qué nos están poniendo tantas expectativas si somos igual que ellos? Que estamos aprendiendo, sí, que estamos reforzando un poquito lo que nosotros conocemos, sí, y estamos trabajando en mejorar, sí, pero eso no quiere decir que no vayamos a fallar, que no vayamos a cometer errores, que no tengamos ciertos aspectos en nuestro carácter que tengamos que seguir mejorando, ¿sí? Y ahí Claro, es donde viene esa parte que a veces también nosotros pensamos en nuestros líderes, en gente que está compartiendo diciendo, no, es que ellos no tienen por qué fallar porque es que están estudiando, pero pues lastimosamente estamos en este cuerpo corruptible y por más que nosotros no querramos fallar, pues a veces fallamos, a veces decimos cosas que no son, a veces en un momento de ira podemos transgredir a alguien y eso pues es algo que no se nos debe olvidar, que el único que cumple todas las expectativas, que es perfecto, pues es Dios. Yeshua. Sí, es como en casa cuando uno está estudiando la Biblia. Si estás ahí metido estudiando la Biblia y ves como qué cara pones o cómo me contestas, y así, ¿no? Empiezan como a juzgar.